La estación Yuna 9 estaba en el borde de la nada, olvidada por todos excepto por aquellos que no tenían a dónde más ir. Las luces parpadeaban en los pasillos por culpa de una falla en el núcleo auxiliar, y la lluvia de polvo estelar caía con la lentitud de un sueño olvidado. Damián caminaba por la plataforma exterior con las botas pesadas resonando contra el metal. El olor a ozono, hierro viejo y soledad impregnaba el aire. Cansado, sudado, con una llave de torsión colgando de su cinturón, no esperaba nada más que silencio. Pero entonces la vio. Allí, de pie en la entrada del hangar número 7. Como una escultura viva. Como si la galaxia misma hubiese decidido tomar forma y bajar a saludarlo. Era alta, esbelta, con curvas suaves cubiertas apenas por un tejido translúcido que parecía moverse con su respiración. Su piel brillaba, como si cada célula contuviera luz líquida. El cabello le flotaba como si no obedeciera a la gravedad, y sus ojos, profundos y violetas, lo atraparon sin esfuerzo. ¿Eres tú el mecánico?, preguntó, con una voz que no parecía surgir de su garganta, sino de algún lugar profundo en su interior. Damián frunció el ceño. La tensión en sus hombros se desvaneció al instante. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se irguió, la miró con atención. No era una comerciante, ni una patrullera. No tenía armas visibles. Y, sin embargo, su mera presencia hacía que todo su instinto gritara alerta. Depende, contestó él, con cautela. ¿Quién pregunta? La alienígena bajó lentamente los escalones que separaban el hangar del pasillo. Su caminar era como el de una predadora que no quiere asustar a su presa, pero tampoco pretende ocultar lo que es. Se detuvo frente a él, tan cerca que su aliento frío rozó su barbilla. Mi nombre es Sareli. Y vine por ti. No era una amenaza. No era una súplica. Era una verdad. Absoluta. Inquebrantable. Sus ojos no parpadeaban, pero había una tensión bajo su piel, una fragilidad oculta como un cristal a punto de romperse. Damián tragó saliva, sintiendo como todo su mundo cambiaba, y aún no entendía por qué. ¿Por mí? No me conoces, dijo él, ladeando la cabeza. No. Pero mi cuerpo sí. El corazón de Damián golpeó con fuerza en su pecho. ¿Qué estás diciendo? Ella bajó la mirada por primera vez, como si le costara admitirlo. Como si el simple hecho de decirlo en voz alta fuera una violación de un código sagrado. Nunca, nunca he sido tocada. Nadie me ha rozado la piel. Nadie me ha rozado el alma. Pero cuando entraste en esta estación, algo dentro de mí despertó. No es lógico. Ni siquiera tiene sentido para mí. Pero es real. Damián la miró sin saber si debía reír, correr o abrazarla. Su voz no era desesperada. Era contenida, como si cada palabra fuera un acto de valentía. Como si decir lo que sentía fuera un salto al vacío sin paracaídas. Ella levantó la mano, temblorosa, y rozó apenas la muñeca de él. Un toque leve. Apenas un contacto. Pero fue suficiente para que ambos jadearan al mismo tiempo. Una corriente eléctrica, cálida, viva, peligrosa, estalló entre ellos. Y entonces Damián entendió. Ella no estaba bromeando. Sareli retrocedió un paso, visiblemente afectada. Lo siento, tenía que asegurarme. En mi especie, el primer contacto real es irreversible. Marca el alma. La fusiona. La transforma. ¿Y qué pasa si no hay contacto? Morimos lentamente. No por fuera. Por dentro. Nos marchitamos. Damián la observó más allá de su apariencia perfecta. Notó la forma en que sus dedos estaban rígidos, como si se estuviera conteniendo. Notó las ojeras casi imperceptibles, el leve temblor en su labio inferior. No era una seductora buscando placer. Era una mujer al borde de la extinción emocional. ¿Por qué yo? Insistió, con la voz más suave. No lo sé. Tal vez porque tú eres humano. O tal vez porque el universo no me dio opción. Solo sé que si no me tocas, si no me das algo real, moriré sin saber qué es vivir. La confesión flotó entre ambos como un secreto sagrado. Damián sintió el calor en su pecho. No era solo deseo. Era algo más profundo, más visceral. Una conexión sin explicación. Se acercó lentamente. No la tocó todavía. Solo dejó que su aliento rozara el de ella. Su cercanía era casi insoportable. No sé qué eres, Sareli, murmuró. Pero si esto es real, no te dejaré marchitarte. Ella cerró los ojos. Un suspiro escapó de sus labios.
Un suspiro que sonaba como el primer aliento después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Y aunque no se tocaron de nuevo, ambos sabían que ya era tarde. Algo dentro de ellos había comenzado a encenderse. Y esa noche, en la oscuridad del pasillo, con la lluvia estelar cayendo como testigo silenciosa, Sareli sonrió por primera vez en toda su vida. No porque estuviera salvada, sino porque por primera vez se sentía viva. La nave taller donde Damián dormía, comía y sobrevivía era una caja metálica flotante sujeta al esqueleto ruinoso de la estación Yuna 9. Todo en ese lugar parecía viejo, usado, parcheado una y mil veces. Pero por primera vez, aquel espacio sucio y lleno de herramientas viejas parecía un templo. Sareli estaba allí, sentada en la esquina de su camastro, con las piernas cruzadas, las manos entrelazadas sobre las rodillas desnudas, observándolo sin vergüenza. Su mirada no era simplemente curiosa. Lo escaneaba con hambre emocional, con la atención de alguien que no solo quiere entender, sino memorizar. Damián fingía revisar un condensador averiado sobre la mesa, pero cada poro de su cuerpo estaba consciente de su presencia. De su respiración leve. Del calor diferente que ella generaba en el ambiente. De cómo su simple cercanía hacía que el oxígeno pareciera más denso. No necesitas seguir reparando eso, dijo ella, al fin. Sabes que ya está funcionando. Él se detuvo. Sus dedos quedaron inmóviles sobre el panel abierto. No se giró al principio. Lo sé, murmuró. Solo, me ayuda a pensar. ¿Te ayuda a evitarme? Entonces sí se giró. Ella lo miraba con una mezcla extraña de ternura, deseo contenido y una sinceridad tan desarmante que dolía. No quiero que te arrepientas, respondió él, directo. No quiero que me busques solo por necesidad biológica o por un impulso de tu especie. Sareli se puso de pie. La luz azul de los sistemas brillaba sobre su piel de cristal, como si la envolviera en un halo de fuego líquido. Caminó hacia él sin miedo. Sus pies descalzos no hacían sonido, pero cada paso retumbaba en el pecho de Damián. No vine aquí por necesidad. Vine porque sentía algo cuando te vi. Algo que mi especie no reconoce. Algo que no puedo controlar. Lo miró a los ojos y luego bajó lentamente la vista hacia sus manos ásperas y curtidas por años de trabajo. Tomó una de ellas con suavidad. Era una caricia tímida, como si sus dedos intentaran recordar cómo se sentía el calor. Quiero que me enseñes lo que es tocar a alguien, sin miedo. Damián tragó saliva. Su mano no se movió. No la apartó. No la apretó. Solo dejó que ella la explorara. Sareli, no soy un experto en esto. He tenido historias, claro, pero lo tuyo, lo nuestro, es distinto. Ella esbozó una sonrisa que parecía tan nueva como una flor abriéndose por primera vez. No quiero un experto. Quiero verdad. Quiero que, si me miras, lo hagas porque quieres. No porque sientes que me debes algo. No por lástima. Solo porque lo sientes. El silencio que se formó después fue profundo. Como si la estación entera contuviera el aliento. Damián levantó la otra mano, con cuidado, y le acarició el rostro. Su piel no era fría como esperaba. Era cálida, suave, palpitante. Y cuando la tocó, ella cerró los ojos y sus labios temblaron como si acabara de recibir una descarga de vida pura. Nunca nadie me ha tocado así, susurró ella. Nunca nadie me ha mirado como tú. Entonces Sareli dio un paso más, hasta que sus cuerpos casi se rozaron. Sus respiraciones se mezclaron. El corazón de Damián golpeaba con fuerza. El de ella también. Lo sentía. Lo oía. Como si sus almas hubieran encontrado un ritmo común. No quiero que me tomes ahora. No aún, dijo ella. Quiero aprender. Quiero desearlo. Quiero arder por dentro y saber que no es solo un impulso, sino una decisión compartida. Quiero sentir que me pertenezco, en ti. ¿Y si te lastimo? Ya estoy herida. Pero contigo, duele menos. Damián la atrajo lentamente hacia él. No la besó. Solo apoyó su frente contra la de ella. Un gesto simple, profundo. Una conexión más poderosa que cualquier caricia. Entonces quédate, le dijo con voz ronca. Quédate esta noche. Quédate hasta que quieras más. Y cuando lo quieras, yo también estaré listo. Ella asintió despacio, sin hablar. Y esa noche, mientras las luces parpadeaban en la vieja cabina, Sareli se recostó a su lado. No buscaron más. No cruzaron la frontera del deseo. Pero sus manos permanecieron unidas hasta que el sueño los atrapó. Porque a veces,
El primer contacto no ocurre en la carne. Ocurre en el alma. Y ya era demasiado tarde para volver atrás. El tiempo dentro de la nave se volvió una ilusión. Damián ya no sabía si habían pasado 2 días o 2 años desde que Sareli apareció en su vida. Todo lo que entendía sobre la soledad, el tacto, la intimidad y el deseo estaba cambiando. Ella se movía por su espacio con naturalidad, pero siempre con ese aire casi sagrado, como si cada gesto suyo, cada mirada, cada palabra, tuviera un significado más profundo. No era simplemente bella. Era intensa, casi abrumadora. Y lo peor, o lo mejor, es que lo hacía sin intención. Sareli se detenía frente a los cristales de la escotilla principal a contemplar la lluvia de radiación que golpeaba la estación. Lo hacía desnuda a medias, cubierta apenas por una tela que brillaba en la oscuridad, dejando ver la forma de su espalda, la curva de sus caderas, la línea de su cuello. Damián intentaba distraerse con el generador auxiliar, con revisar cables, con cualquier cosa que lo alejara de ese cuerpo que lo llamaba sin decir una palabra. Pero la tensión era insoportable. Ella lo sabía. Y se quedaba ahí, observando, sintiendo. Una noche, mientras el calor subía por un fallo en la ventilación, Sareli entró a la sala común. Damián estaba sin camisa, empapado de sudor, sentado en el suelo con una toalla húmeda en la nuca. Ella se quedó mirándolo desde el umbral, apoyada contra el marco de la puerta. No habló. Caminó hacia él, paso a paso, como si la nave fuera un santuario y él el altar. Cuando llegó frente a él, se agachó lentamente hasta quedar a su altura. Sus ojos buscaban los de él sin necesidad de palabras. «Me estás torturando», dijo, apenas un susurro. Damián levantó la vista. Su respiración se aceleró. «No es mi intención». «Entonces no lo hagas más», dijo ella, con la voz quebrada. «No sé cuánto tiempo puedo contener lo que arde dentro de mí». Él la observó en silencio. Su piel brillaba de forma distinta esa noche, más cálida, más viva. Ella se acercó un poco más, tan cerca que la punta de sus rodillas rozó las de él. Cerró los ojos y dejó que su frente descansara contra la suya. Su piel estaba tibia. Su respiración era un eco de la suya. 2 fuegos que bailaban al borde de fundirse. «¿Por qué no simplemente lo tomas?», preguntó él, con un tono más oscuro. Ella tardó en responder. «Porque si lo tomo, no es real. Solo sería necesidad. No quiero eso. Quiero que tú me elijas. Quiero que me desees porque tu alma lo grita, no porque mi cuerpo te lo pida». Damián no sabía qué responder. Una parte de él la deseaba con una urgencia casi animal. Otra parte la quería con una ternura que jamás había sentido. Era una combinación peligrosa. Y hermosa. «Sareli, estás jugando con fuego», murmuró él. «Me estás empujando a un abismo, y no sé si podré resistirme si sigues así». Ella lo miró, con los ojos humedecidos, y sonrió con dulzura. «Yo ya caí. Y no me arrepiento». Sus dedos buscaron los de él, entrelazándolos. Damián sintió la descarga recorrerle los brazos, el pecho, el abdomen. Era como si su cuerpo entero reaccionara al simple contacto de su piel. «¿Por qué yo?», preguntó otra vez, pero esta vez con un tono más suave, casi desesperado. Sareli acercó sus labios a su oído, su voz fue un susurro tembloroso. «Porque contigo mi piel canta. Porque cuando me tocas, incluso sin intención, todo mi interior se despierta. Porque cuando me miras, siento que existo». Damián cerró los ojos. Su cuerpo temblaba. No de miedo. De deseo. De amor. De esa mezcla imposible de sensaciones que nacen cuando 2 almas rotas se encuentran. Sus labios rozaron los de ella. No fue un beso. Fue una promesa sin palabras. Y cuando se separaron, Sareli lo miró como si acabara de presenciar un milagro. «Ahora sí, puedo morir si quieres», susurró. «No digas eso. Lo digo en serio. Pero prefiero quedarme. Prefiero vivir esta locura contigo, hasta que el universo nos reclame». Damián la abrazó con fuerza. No hubo sexo. No aún. Pero hubo gemidos ahogados de ternura. Hubo manos que exploraron piel sin invadir. Hubo miradas que dijeron más que 1000 palabras. Esa noche no se durmieron. Solo se sostuvieron, respirando al ritmo del otro, con los cuerpos enredados como raíces encontrando suelo fértil por primera vez. Y cuando la luz artificial del ciclo siguiente empezó a filtrarse por la escotilla, ambos sabían que ya no había vuelta atrás. No eran 2 seres tratando de entenderse. Eran una sola llama.
y empezaba a arder con una fuerza que el universo no estaba preparado para ver. El silencio de la estación Yuna 9 había cambiado. Ya no era la calma fría de la rutina ni la monotonía del vacío. Ahora parecía cargado. Cada rincón de la nave parecía contener un eco invisible, una sombra que observaba. Damián lo sentía en el aire. Sareli también. Esa noche, Sareli despertó agitada. Su respiración era rápida, sus ojos muy abiertos. Se sentó de golpe en el camastro improvisado, y sin decir una palabra, caminó descalza por el pasillo hacia la escotilla principal. Damián se levantó tras ella, alerta. Cuando la alcanzó, vio cómo se aferraba al marco de la compuerta, con los labios entreabiertos y la mirada clavada en la lejanía estelar. Sus pupilas brillaban como si llevara fuego atrapado dentro. Sareli, ¿qué pasa? Ella no respondió de inmediato. Un estremecimiento recorrió su espalda. Luego lo miró. Están cerca. Damián sintió como algo en su estómago se apretaba. No preguntó quién. Ya lo sabía. ¿Tu clan? Sareli asintió lentamente. Vinieron por mí. Por lo que hice. Por lo que sentí. Por lo que ahora soy. Se llevó una mano al pecho, como si le doliera por dentro. Su voz no era de miedo. Era de resignación. El juramento de mi especie es claro. Nunca tocar a lo inferior. Nunca fundirse con los terranos. Nunca dejarse transformar. Damián dio un paso adelante. No eres inferior por desear. No estás rota por sentir. Todo lo contrario. Estás viva. Ella lo miró con una mezcla de culpa y furia contenida. No entiendes lo que han hecho a los que lo intentaron antes. Nos llaman impuras. Traidoras de la sangre. Las castigan con un ritual antiguo. No con muerte rápida, sino con disolución lenta. Olvidadas, despojadas de nombre y cuerpo. No voy a dejar que te toquen, dijo Damián, firme. No puedes enfrentarlos. Son cientos. Y yo. Sareli se interrumpió. El aire a su alrededor comenzó a vibrar. Damián dio un paso atrás. Una luz violeta brotaba lentamente bajo su piel. Como raíces de energía. Como venas cósmicas. Ella respiró hondo, y el metal alrededor crujió levemente. No era solo una mujer. Era algo más. Algo sellado hasta ahora. ¿Qué estás haciendo? Sareli cerró los ojos. La energía creció. Y cuando los abrió, sus pupilas eran dos anillos giratorios de fuego líquido. El primer contacto contigo ha roto las cadenas de contención. Era más que placer. Más que deseo. Tú me activaste. Damián no podía apartar la vista. Sareli no era solo hermosa. Era aterradora. Y perfecta. ¿Qué eres realmente? Ella avanzó hacia él, aún envuelta en esa luz palpitante que respondía a su respiración. Una vinculada. Somos armas vivas desde el nacimiento, pero se nos inyecta un inhibidor que nos impide despertar, a menos que algo más fuerte que el deber nos transforme. ¿Y eso ha sido amor? Sareli sonrió, pero no fue una sonrisa humana. Fue salvaje, dolorosa, plena. Ha sido verte, ha sido tocarte, ha sido el momento en que no sentí miedo de ser yo. Un temblor recorrió la estructura de la estación. Luces rojas parpadearon. Un zumbido agudo empezó a sonar desde el núcleo. Damián corrió hacia la consola de control. Sus dedos volaron por los botones. Están aquí. Lo sé, dijo Sareli, con una calma peligrosa. ¿Quieres huir? Ella negó. No. Esta vez no. La estación vibró de nuevo. Desde la escotilla externa comenzaron a escucharse los zumbidos de transporte. Transporte de guerra. Damián se giró hacia ella. Su voz era baja, intensa, sin temblor. Si luchas, lucho contigo. Sareli se acercó. Lo tomó del rostro entre sus manos. Su energía lo envolvió, lo atravesó, sin hacerle daño. Como si su furia lo reconociera como aliado, como extensión de ella misma. No quiero que mueras por mí, le susurró. No planeo morir. Planeo hacer historia contigo. Ella rió. Una risa grave, como un trueno suave en medio de una tormenta contenida. Entonces prepárate, humano. Porque en cuanto pongan un pie en este suelo, me desataré por completo. Y sin necesidad de más palabras, caminaron juntos hacia la compuerta, donde las sombras comenzaban a formarse. Damián con un rifle viejo colgado al hombro. Sareli descalza, envuelta en luz y rabia, con el corazón desnudo, lista para arder. Detrás de ellos,
En la penumbra de la estación, el universo parecía contener el aliento. Estaba a punto de presenciar lo prohibido, lo imposible, lo inevitable. La escotilla principal se abrió con un estallido sónico. La atmósfera tembló y el aire de la estación se volvió espeso, saturado por la presencia de los recién llegados. Desde el hangar descendieron 3 cápsulas antigravitatorias, negras, como piedras celestes. De cada una emergieron soldados vestidos con trajes ceremoniales, no tácticos. Ellos no venían a negociar. Venían a castigar. Damián apuntó su rifle hacia el primero que se movió. El calor de la energía comenzaba a correrle por el brazo. Sabía que no tenía oportunidad en combate directo contra esos seres, pero también sabía que no estaba solo. Sarelli dio un paso al frente. Sus pies desnudos tocaron el metal con fuerza. Cada paso hacía vibrar la estructura. Su piel brillaba como magma sellado durante siglos. No era la misma mujer que había llegado a él con una voz temblorosa. No era la misma que temía ser tocada. Era una tempestad con forma de diosa. Uno de los soldados se adelantó. Su casco se abrió con un chasquido y mostró un rostro frío, sin emoción, marcado por símbolos de castigo. Pronunció su nombre con tono sagrado, como si fuera una sentencia. Sarelli no lo miró. Solo extendió la mano. Y el suelo bajo los pies del guerrero explotó. Damián se cubrió instintivamente, pero la onda de choque pasó por él sin tocarlo. Era selectiva, precisa, letal solo para quien ella decidiera. Y ese fue el primer error de sus enemigos, creer que ella seguiría controlándose. 3 más saltaron hacia ella, rodeándola con lanzas de energía. Pero ella no se movió. Fue su cuerpo el que respondió por sí solo. Su piel emitió una onda de luz pulsante, y el aire alrededor se volvió líquido. Damián lo vio todo en cámara lenta. Uno de los soldados gritó cuando su lanza se derritió en sus manos. Otro fue lanzado contra el techo sin que ella siquiera lo mirara. El último fue atrapado en un campo de fuerza que brotó de su abdomen, una cúpula de pura rabia convertida en geometría perfecta. Damián avanzó con ella, sin apartar la vista de lo que ocurría. ¿Qué está pasando contigo? Me están obligando a recordar quién era antes de ser controlada, respondió ella, con voz baja, como si hablara desde el centro de un huracán. Otro grupo más apareció en la compuerta lateral. Esta vez con cañones sónicos. Dispararon sin dudar. Sarelli dio un salto. No como un humano. Ni siquiera como un ser entrenado. Su cuerpo flotó, giró, y aterrizó de pie sobre la cabeza de uno de ellos. Su grito no fue de guerra. Fue un canto antiguo. Uno que resonó en los huesos de todos los presentes. Damián disparó junto a ella. No con la precisión de un soldado. Lo hacía por instinto. Por proteger. Por estar cerca. Su cuerpo se movía en sincronía con el de ella, como si sus pulsos se hubieran unido en una sola voluntad. En medio del combate, él cayó. Una explosión lo lanzó hacia una columna de acero y su espalda impactó con fuerza. El dolor fue blanco, punzante. No podía moverse. Sarelli lo sintió. Gritó su nombre. Un grito que partió el aire. Corrió hacia él y lo atrapó en brazos justo antes de que una lanza atravesara el lugar donde estaba. Sus manos cubrieron la herida en su pecho. No había sangre, pero sí daño, dolor, fragilidad. Y fue allí, con él jadeando en sus brazos, que ella desató su verdadero poder. Su piel cambió de nuevo. No solo brillaba, ardía. Líneas de energía recorrieron sus venas, marcándola con símbolos arcanos. Su cabello se elevó como llamas. El aire se curvó a su alrededor. Uno de los soldados levantó su arma. Sarelli lo miró. Y él simplemente dejó caer el arma. Se arrodilló. Temblaba. No por miedo físico, sino porque en sus ojos había visto algo que ningún guerrero quiere reconocer. Había visto amor. Y ese amor, lo superaba todo. Sarelli volvió a mirar a Damián. Él estaba consciente. La miraba como si no pudiera creer lo que veía. «Estás viva», murmuró él, con la voz rasgada. «Estás más viva que todo lo que he conocido». Ella se inclinó y lo besó. Fue un beso distinto. No el tímido de los primeros días. No el toque contenido. Fue total. Fue fuego. Fue herida y cura a la vez. Su cuerpo se fusionó con el suyo durante ese instante eterno. No había estación. No había guerra. Solo ellos. Cuando se separaron, Damián sonrió débilmente. «Ahora sí, estoy listo para morir». «No»,
respondió ella, con lágrimas que parecían cristales líquidos. Ahora estás listo para vivir. Sareli se giró hacia los que aún quedaban en pie. Su luz llenó la estación como un amanecer brutal. Y entonces, comenzó la verdadera guerra. No una de armas, sino una de almas. Porque ese día, todos aprendieron que no existe fuerza más peligrosa en la galaxia que una mujer que amó por primera vez, y se negó a perder. El campo de batalla ya no era un hangar. No era una estación abandonada, ni un rincón olvidado de la galaxia. Era el escenario de algo sagrado. Sareli caminaba entre los restos de las cápsulas enemigas. El suelo humeaba. El metal estaba retorcido. No había rencor en sus ojos, pero sí una resolución tan densa como la gravedad de una estrella moribunda. A su lado, Damián avanzaba más lento, con un brazo en cabestrillo improvisado y una herida que aún latía. Pero no se quejaba. Solo la miraba. No con temor. No con asombro. Con amor. Habían vencido. No porque mataron. No porque destruyeron. Sino porque sobrevivieron sin rendirse a la desesperación. Los últimos soldados del clan de Sareli yacían desarmados, de rodillas, cabizbajos. No había odio en sus rostros. Solo confusión. Habían venido a eliminar una traidora y encontraron a una leyenda. Uno de los ancianos del grupo, de piel marchita por los años, se adelantó con esfuerzo. Sus rodillas crujieron al apoyarse en el suelo frente a ella. No debiste sobrevivir al despertar, murmuró. Se suponía que tu alma debía quebrarse por la carga. Sareli se inclinó levemente hacia él. Su voz fue suave, pero firme como una orden que la realidad misma no podía ignorar. No me quebré porque alguien me sostuvo cuando era más frágil. Porque un humano me tocó, no con fuerza, sino con verdad. El anciano la miró con algo que parecía ser respeto. ¿Qué eres ahora? Sareli volvió la mirada hacia Damián, quien se mantenía en silencio, como si cualquier palabra pudiera romper la magia del momento. Soy lo que ustedes me negaron ser, dijo ella, sin apartar la vista de su amado. Soy libre. Damián se acercó y tomó su mano. Los símbolos en la piel de Sareli latieron con un resplandor dorado que ya no era violento. Era cálido. Sereno. Los soldados retrocedieron lentamente, sin necesidad de más guerra. No por miedo, sino porque entendieron que lo que presenciaban estaba más allá de sus códigos y leyes. Y porque sabían, en el fondo, que nadie podría arrancar a Sareli de esa unión sin pagar un precio que ninguna especie estaba dispuesta a asumir. Horas después, ya en la parte superior de la estación, bajo la cúpula transparente que mostraba el espacio abierto, Damián y Sareli descansaban recostados juntos. Ella acariciaba su pecho con la yema de los dedos, como si cada movimiento suyo aún la sorprendiera. Nunca imaginé que amar doliera, susurró. ¿Te duele ahora? Ella negó con una sonrisa apenas dibujada en los labios. Ahora es un fuego distinto. Me quema, pero me llena. No me consume. Me sostiene. Damián pasó un brazo por debajo de su espalda, acercándola más. Sus cuerpos encajaban como si hubieran sido construidos uno para el otro desde el principio de los tiempos. ¿Y ahora qué? Preguntó él. Sareli lo miró con ojos nuevos. Ya no eran los de una princesa de una raza sagrada. Ya no eran los de una guerrera letal. Eran los de una mujer que había elegido quedarse. Ahora vamos a donde nadie nos mire como error, respondió. Vamos a un rincón de la galaxia donde el único lenguaje sea el de las manos entrelazadas y los labios que no mienten. ¿Y si no existe un lugar así? Ella apoyó la frente en su pecho. Entonces lo construiremos. Esa noche no hubo batallas. No hubo cuerpos en tensión ni almas a punto de colapsar. Solo piel contra piel. Miradas lentas. Silencios que hablaban más que 1000 promesas. Sareli se entregó sin reservas, y Damián no tomó, sino que recibió, como quien recoge el último pétalo de una flor nacida en la guerra. Fue un amor sin palabras vacías. Sin urgencia. Sin miedo. Solo certeza. Y cuando ambos cerraron los ojos, con los cuerpos desnudos entre sábanas improvisadas y el universo rodando afuera, supieron que lo imposible ya no existía. Habían sobrevivido a la muerte emocional. Habían vencido a lo prohibido. Y sobre todo, habían demostrado que cuando dos almas se eligen, ni el fuego, ni el vacío, ni una galaxia entera puede separarlas. La estación Yuna 9, ese rincón olvidado entre asteroides, fue rebautizada meses después como Refugio Irrompible. Un nombre que los exploradores murmuraban sin comprender. Solo algunos sabían por qué.
porque fue allí donde una mujer que nunca había sido tocada, eligió ser amada por un humano que nunca buscó ser héroe. Y juntos, fundaron un nuevo comienzo. Fin.